Saludos, estudiante de matemática 170, cálculo 1 de los sábados. Aquí le tengo el video que le prometí enviarles para que puedan realizar su práctica. El material que tienen para este tercer parcial tienen las propiedades de las derivadas, diferenciales, derivadas sucesivas, derivadas trigonométricas e integrales. Solamente voy a tratar la parte práctica porque en el material que le envié le entregué todo lo teórico. Propiedades de las derivadas. Si tengo la función y igual a 3x a la 2, la derivada ya hemos dicho que es igual al coeficiente por el exponente, quedaría 6x y se le resta 1. Dentro de las propiedades tenemos, cuando tenemos una función que es una constante, si voy a encontrar la derivada de esa constante, sería f' de x, como 5 es lo mismo que 5x a la 0, pues la derivada sería 5 por 0 igual a 0. Eso es para decirle que la derivada de una constante es 0. Si tengo esta función y le pregunto cuál es la derivada de esa función, bueno, esto es la derivada de cada término. Sería igual a 6x más 6 y lo de 3 es 0. Lo que quiere decir que esto será igual a 6x más 6. Esa es la derivada de la suma o la resta. Una segunda propiedad es la derivada del producto de dos funciones. Le dije que eso era igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Esa es la derivada del producto de u por b, de u por b, igual a eso. Si tengo esta función y le pregunto cuál es la derivada, entonces eso sería u, la primera, 5x más 3, por la derivada de la segunda o el segundo factor, que sería 6 y de este 0, por 6, más la segunda, 6x menos 2, por la derivada de la primera, que es 5. Entonces, resolviendo, tenemos que ese 6 multiplica los 2 y sería 6 por 5, sería 30x, más 6 por 3, 18, más 5 por 6x sería 30x, y 5 por menos 2 sería menos 10. Y finalmente esto sería igual a 30x más 30x son 60x. Pero 18 menos 10 daría más 8. Esa es la derivada del producto de dos funciones. Otra propiedad que les di fue la derivada de la potencia de una función. Y le dije que era igual al exponente por la función que es u a la x, restándole al exponente 1 por la derivada de la función. Entonces, si tengo esta función
la derivada de esa potencia sería el exponente, que es 5, por la función, que es 6x más 2, a restarle 1 sería 4, por la derivada de la función, que sería igual a 6, porque la derivada de 2 es 0. Y finalmente esto va a ser igual a 5 por 6, 30, por 6x más 2 a la 4. Esa es la derivada de la potencia de una función. Otra propiedad que le di, que ya se lo había enviado, es la derivada del cociente de dos funciones. Y le dije que eso era igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, y todo eso sobre el denominador al cuadrado. Ejemplo, tengo una función aquí, 5x a la 2 menos 3x menos 3, dárselo así, sobre 2x. Eso es cociente de una función sobre otra. Sería la derivada, como dice la propiedad, denominador por la derivada del numerador, que en este caso es 5 por 2, 10x, menos la derivada de 3, que es 0, menos el numerador 5x menos 3 por la derivada del denominador, que es igual a 2. Y todo esto entre el denominador al cuadrado. Y esto es 2x por 10x es igual a 20x a la 2, porque 1 y 1 son 2. Y aquí digo, más por más da más, por menos sería menos, 2 por 5x daría 10x. Y esto es más por menos, menos por menos daría más, 2 por 3, 6, entre 2x al cuadrado sería 4x al cuadrado. Y esto sería igual a 20x a la 2, 20x a la 2, menos 10x más 6 sobre 4x a la 2. Ahí es igual porque no hay términos semejantes. Y esa es la respuesta. El siguiente tema, que son las diferenciales. Las diferenciales no es más que la derivada y agregándole d de x. Lo que quiere decir que si yo tengo esta función, la diferencial de y sería la derivada de este, que es 14x, y le agregamos d de x. Otro ejemplo que le voy a dar es, si tengo esta función 5x más 2 por 7x menos 4, para encontrar la diferencial, le encontramos la derivada de la función y le agregamos d de x, tal como venimos diciendo. Esto es diferencial de f de x, sería la derivada, aquí tengo el producto, que sería la primera por la derivada de la segunda, que es 7, más la segunda, que es 7x menos 4, por la derivada de la primera, que es 5. Como es diferencial, todo por d de x, por d de x. Y esto es diferencial de f de x. 7 por 5 sería 35x más 14 más
5 por 7, 35x, 5 por menos 4, menos 20, y sigo diciendo como es diferencial todo por d de x. Y esto va a ser diferencial de f de x, 35x más 35x son 70x, y más 4 y menos 20 sería más 14 y menos 20 serían menos 6. Y todo por d de x. Esa es la diferencial. El siguiente tema es la derivada sucesiva. Y como le dije en su práctica, en su material que le envié, no es más que las derivadas que se encuentran sucesivamente, inclusive hasta la que se pide. Si tengo esta función y le digo hallar la tercera derivada, como es sucesiva, encuentro la primera, esto sería 8x menos 6. Luego encuentro la segunda, que sería 8, y finalmente la tercera. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. Entonces esa es la derivada sucesiva. Otro tema es la derivada trigonométrica. También le envié cuáles son las derivadas trigonométricas. Teníamos un primer caso y es la derivada del seno de una función cualquiera. U es un ángulo cualquiera. Y dijimos que la derivada del seno es igual al coseno por la derivada del ángulo. U es el ángulo. Si tengo este ejemplo, seno de 3x a la 2, entonces la derivada va a ser la derivada de esa función sería el coseno de quién, del ángulo, 3x a la 2, y eso por la derivada del ángulo, que sería 6x, pero 1 por 6x sería igual a 6x por el coseno de 3x a la 2. Segundo ejemplo, tengo la función de tangente de x a la 3. Bueno, la derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado del ángulo, que es x a la 3. Y eso por la derivada del ángulo de x a la 3, que es 3x a la 2, porque 1 por 3, 3x, y si le resta 1, igual a eso. Pero como el orden de los factores no altera el resultado, eso es lo mismo que yo diga 1 por 3x a la 2 por la secante al cuadrado de x a la 3. Si yo le pido a ustedes hallar la diferencial de esta función, la diferencial de esa función. ¿Qué es la diferencial de una función? Es la derivada de la función y agregándole d de x. Pero ¿cuál es la derivada de la secante? Es igual a la secante de 2x a la 2 por la tangente de 2x a la 2, y eso por la derivada del ángulo, que es 4x. Pero todo eso por d de x, porque es diferencial. Y esto es 4x por 1, o sea, sería 4x a la 2 aquí. Esto está bien ahí.
porque es por la derivada de esto. Sería 1 por 4x por secante de 2x a la 2 por tangente de 2x a la 2 por d de x. Eso es la diferencial, como un repaso para que ustedes vean que no es más que la derivada agregándole el d de x. Y el otro tema, el último tema que le envié fue las integrales. Ustedes vieron que cuando yo le presentaba esta función 5x a la 2 y le decía que cuál es la derivada de esto, sería igual a 10x, la derivada. Si yo tengo esta función y igual a 5x a la 2 más 6, y le digo cuál es la derivada de esto, sería igual a 10x, pero la derivada de 6 es 0. Lo que quiere decir que la derivada de una función, la función puede tener una constante o no y sigue siendo la misma derivada. Es decir, que si yo agrego 8, la derivada de esto es igual a 10x. Si lo quito, también es igual a 10x. Si tengo menos 20, la derivada también va a ser igual a 10x, porque la derivada de 20 es una constante que es igual a 0. Por lo tanto, si yo tengo esta derivada y yo quiero saber de dónde proviene esa derivada, a eso se le llama función original o antiderivada o integral. Eso es lo que es integral. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Con ese signo que es una S alargada de 5x a la 2 por d de x. O sea, en términos generales, la integral se va a representar así, que yo le doy la derivada por d de x para encontrar de dónde viene la derivada, o sea, cuál es la función original, cuál es la antiderivada. Pero ya vimos que todas las derivadas pueden tener una constante cualquiera. Por eso a la función que encontremos le vamos a sumar una c, que significa la constante de integración. Ejemplo, yo estoy pidiendo la integral de 6x a la 2. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que esa derivada, porque le estoy dando una derivada, ¿de dónde proviene? ¿Cuál fue la función original? Entonces aquí vamos a trabajar con todo el proceso inverso de la derivada. La derivada dijimos que se multiplica, se suma el exponente y luego obtenemos la derivada. Pero en este caso el proceso es inverso. ¿Cómo yo encuentro la función original? Bueno, a ese 2, porque esto es una derivada, le vamos a sumar 1. Sería 6x a la 3. Y a la vez vamos a dividir entre el mismo exponente que es 3. Pero como esto puede llevar una constante cualquiera, le vamos a sumar una c, que quiere decir una constante cualquiera, un número cualquiera. La función sería entonces, la función original o la integral sería tercera 1 y tercera 2 igual a 2x a la 3 más c. Quiere decir que esa derivada que le di proviene de la función original 2x a la 3. Ustedes lo pueden comprobar porque si yo le pregunto cuál es la derivada de 2x a la 3, le va a ser igual a eso. Y esa constante porque puede llevar un número cualquiera. Eso es lo que es integral. Si yo tengo otro ejemplo aquí y le digo allá la integral de 2x a la 2
más 6, allá la integral. Entonces, ¿qué hacemos? La función original, f de x, sería igual a la antiderivada de esto, le agrego 1 y tengo 2x a la 2, que está a la 2, al sumarle 1 pasa 3 y a la vez divido entre el mismo 3. Sigo aquí, más 4x, que le sumo 1 y sería 2 entre 2. Y este 6, que ya sabemos que es igual a 6x a la 0, porque no tiene variable. Va a ser igual entonces más 6 por x a la 0, pero al sumarle 1, da 1 entre 1. Se lo pongo ahí para que lo vean, para que les sirva de repaso. Entonces la función original sería 2x a la 3 entre 3, o sea 2 tercios, más 4 entre 2, da 2x a la 2, más 6x. Esa es la función original. Pero a esto le vamos a agregar una c, porque puede llevar una constante cualquiera. ¿Cómo comprobamos? Bueno, que si multiplico 2 tercios por 3 va a dar esto. Si multiplico 2x a la 2, me va a dar la derivada de esto. Si busco la derivada de esto, me va a dar 6. O sea que la derivada de esa es esto, la derivada de esto es esto, y la de ese es igual a ese. O sea que la integral, repito, es la función original. O sea, de dónde proviene, tal como dije en principio, la derivada que se le está dando. Así que eso es lo que se entiende por integral, representado por ese signo, S alargado. Entonces, hasta aquí es todo su material. Esperamos de que ustedes nos entreguen para el miércoles 20, me parece, hasta las 12 de la noche tienen el plazo para entregarme la práctica. Ese es el plazo final, pero pueden mandármela por la misma vía, o sea, por WhatsApp, como estamos trabajando en la práctica.